Muy buenos días, Dios les bendiga. Te saluda el pastor Eliab Jaime Lunas de Guadalajara, Jalisco, compartiendo esta mañana una breve reflexión, esperando que sea de bendición para tu vida. Vamos a leer, quiero compartir primero contigo una lectura que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1 al 12, y dice así. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar y edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos golpearon a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Procuraban prenderle, porque entendían que decían contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole se fueron. Vamos a orar. Padre celestial, Dios nuestro, cuán grande y cuán maravillosas son tus obras, oh Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, oh Rey, en esta mañana venimos delante de ti, oh Dios, pidiéndote tu bendición y tu favor. Sé tú nuestra guía, Señor, y te pedimos también que nos des cada día más entendimiento de tu palabra. Te honramos, te glorificamos y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Esta parábola que acabamos de leer hace un momento es algo que el Señor Jesucristo les hablaba a los líderes de su tiempo, a los líderes religiosos de su tiempo. Y él acostumbraba a hablar a través de parábolas. Y es algo tal vez para nosotros muy claros, pero que para ellos hubo un momento donde no entendieron esta palabra. En la parábola de los arrendatarios que acabamos de leer, el propietario del viñedo es Dios mismo, ¿sí? El que viaja al extranjero es el Señor. Mientras Él está afuera, envía a sus siervos para recoger su parte. Y la intención de Dios en nosotros es recoger nuestros frutos espirituales. El Señor mandó primero profetas, mandó maestros, y los mataban o los golpeaban. Y al final Dios decide enviar a su Hijo Jesucristo, pensando que los arrendatarios lo tomarían en serio y no lo matarían. Pero aún así no lo respetaron y lo mataron. Versículo 6. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pues algo que vemos, ¿verdad? Que al Señor Jesucristo, aún siendo el Hijo de Dios, también golpearon y también lo mataron. Entonces, el Señor Jesucristo explica, ¿verdad?, esta parábola en el Salmo 118,
leemos, permítame ir allá. Salmo 118 del 22 al 24. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. En el versículo 22, cuando dice la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor Jesucristo hace referencia en su tiempo a cómo los romanos se edificaban. Yo he escuchado algunas referencias acerca de esto, pero yo encontré que la cabeza del ángulo en el tiempo de los romanos, en el tiempo de cuando los romanos construían, era, si usted se da cuenta, la mayoría de las edificaciones romanas, como el Coliseo romano, como el acueducto, va a darse cuenta que hay muchos, están formados a través de arcos. Y para el tiempo del Señor Jesucristo, en el arco había una piedra que era la que estaba en el centro del arco, que para ellos era esta cabeza del ángulo. Ellos pensaban que en la edificación, de cualquier edificación que ellos hacían a base de arcos, la cabeza del ángulo era la principal, era la piedra principal. Si ellos retiraban esa piedra del arco, toda la edificación se venía abajo. Y en realidad en un arco cualquier piedra es importante, pero así en la cultura de ellos tenían este entendimiento acerca de las edificaciones, que la piedra principal era la que estaba en medio. De hecho, hacían una referencia y labraban de una manera hermosa, adornaban la piedra central del arco. Entonces, el Señor Jesucristo vino a hacer referencia a esta cultura. Estaba también hace un tiempo estudiando que la palabra que se utiliza acerca de la referencia del oficio del Señor es obrero, y no necesariamente el Señor Jesucristo fue carpintero como la mayoría de nosotros pensamos, sino que también es muy posible que él haya sido albañil. Fíjese, esto cambiaría nuestra cultura y nuestra manera de pensar en muchos sentidos, pero él entendía cómo funcionaba, ¿verdad? Todo tipo de construcción, y él sabía cuál era la piedra principal de las construcciones. Así que él hace referencia a esta piedra, la cabeza del ángulo, porque se refiere inclusive a él mismo. Y en Marcos capítulo 12, vaya conmigo, Marcos 12. Versículo 10, que es el pasaje que estamos viendo, dice, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Algo que podemos entender es que estaba todo planeado por el Señor. Dios había ya en su plan maravilloso de misericordia para los hombres, no solamente fue algo que sucedió, que vio el Señor a su Hijo, y que en este caso, no, como en la parábola, los arrendatarios golpearon y mataron al Hijo del Señor, sino que algo que podemos entender es que fue parte del plan del Señor. En el versículo 11 dice, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
Entonces, algo que podemos entender es que los arrendatarios figuran, ¿verdad?, al pueblo de Israel, figuran también inclusive a nosotros, donde Dios nos está rentando, ¿verdad?, la tierra y está esperando de nosotros la adoración y la obediencia. Y es algo que tenemos que entender que tanto los profetas como los mensajeros, los maestros representan, ¿verdad?, estos obreros que Dios había mandado y habían sido también matados y golpeados. Pero nosotros tenemos que recibir este mensaje del Señor con amor y con misericordia. Juan, capítulo 11, versículo 25 al 27. Dice de la siguiente manera: les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Nuestro Dios dio la vida de su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Y en este tiempo, sobre todo que comenzamos, ¿verdad?, a recordar, a celebrar Semana Santa, Pascua, tenemos que recordar lo que Jesús hizo por cada una de nuestras vidas. No solamente que Dios dio a su Hijo, sino que Él dio su vida. Él mismo se ofreció a sí mismo y se hizo obediente y hasta la muerte, y lo hizo por amor por ti y por mí. Que Dios espera de nuestras vidas un fruto de adoración y de obediencia, y que es necesario que nosotros edifiquemos y que la piedra principal sea parte de la edificación de nuestras vidas, que es el Señor Jesucristo, sea el fundamento de nuestra edificación. Por último, déjeme leerle Salmo 118, 17. Déjeme regresar ahí. Dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Ahora podemos no solamente ver, ¿verdad?, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero una convicción, lo cual celebramos, es que nuestro Dios resucitó de entre los muertos. No solamente venció al pecado, sino también venció a la muerte, y con Él nos ha dado vida eterna. Así que aprendamos a disfrutar esa vida eterna que ya Dios te ha entregado, que ya hemos recibido de parte del Señor. Oremos. Padre celestial, Dios eterno y santo, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, en esta mañana, oh Dios maravilloso, entregamos, Señor, nuestras vidas a ti. Te rogamos, oh Dios, que seas tú obrando, oh Dios, en cada uno de nuestros corazones y nuestras mentes. Que sea tu presencia, Señor, tu palabra, oh Dios, tu ejemplo, sea parte fundamental de la construcción, oh Dios, de nuestras vidas. Que podamos dar ese fruto de alabanza, de adoración, oh Dios, a ti. Y que en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor, estemos listos y preparados para el tiempo de tu venida. Podamos vivir, Señor, esta vida eterna que nos has dado desde ahora, oh Dios, con gozo y con alegría. En el nombre de Jesús, gracias te damos por todo. Amén. Dios te bendiga, que tengas un excelente día lleno de victorias, lleno de bendición de parte del Señor. Nos vemos pronto. Amén.